Muy bien, queridos, bienvenidos todos los que habéis ido añadiéndoos a este tiempo de celebración, a este tiempo delante del Señor. Seguimos adelante con nuestra serie sobre el profeta Jeremías, y aquellos que tenéis la Biblia aquí, os invito a que la abráis por el capítulo 15 de Jeremías. Hoy me ha dado por llamar este mensaje las 3D. Muchos de vosotros lo tenéis ya impreso en las manos. Jeremías capítulo 15, y será a partir del versículo 10. Voy a leerlo hasta el final del capítulo para tener este texto presente durante la exposición de estos pensamientos. Pero antes de leer quisiera orar. Señor Jesús, tú sabes que necesitamos de ti para entender lo que tú nos quieras decir de una forma personal, de una forma como iglesia. Por eso te ruego, Señor, que tú hagas tu obra una vez más a pesar de nosotros mismos, Señor. En tu precioso nombre. Amén. Y dice así la palabra del Señor. Jeremías 15 a partir del 10. Ay de mí, madre mía, que me engendraste hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra. Nunca he dado ni tomado en préstamo, y todos me maldicen. Sea así, oh Dios, si no te he rogado por su bien, si no he suplicado ante ti en favor del enemigo en tiempo de aflicción y en época de angustia. ¿Puede alguno quebrar el hierro del norte y el bronce? Tus riquezas y tus tesoros entregaré a la rapiña sin ningún precio, por todos tus pecados y en todo tu territorio. Y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conoces, porque fuego se ha encendido en mi furor y arderá sobre vosotros. Tú lo sabes, oh Señor. Acuérdate de mí y visítame, y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras, y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Señor Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo, porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor? Y mi herida desahuciada no admitió curación. ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Por tanto, así dijo el Señor: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacaras lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice el Señor. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Queridos, estamos aquí una vez más escuchando las palabras de un profeta fiel que lleva ya casi 30 años de ministerio. El éxito de este hombre fiel es prácticamente nulo. Es más, no solo tiene un resultado nulo, sino que el eco que recibe es rechazo. Lo ridiculizan, lo tienen aislado. Él sufre ostracismo social. Por cierto, se me viene ahora a la mente algo que he vivido ayer. Los de la Noche en Blanco me escribieron, el ayuntamiento, y han dicho que si volvemos a evangelizar no nos van a dar más permiso. ¿Quién dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Hasta ellos se dan cuenta de lo que estamos haciendo. Y eso es bueno. Es decir, podemos ir allí y ser sociales y hablar. Si no, ostracismo social. A ellos no les importa que una esquina más arriba defiendan los LGTBI. No les importa que por otro sitio defiendan lo que sea.
Pero evangelizar, entonces os sacamos del programa, que lo sepáis. Si el año que viene volvéis a pecar de esa manera, ya no os invitamos más, por malos. ¿Quién dice aleluya? Amén, porque será el último. Muy bien. Pues gloria a Dios, gloria a Dios. Queridos, este hombre está sufriendo absolutamente de todo porque hace lo que Dios le dice que debe de hacer. No es de extrañar que frente a su obediencia a Dios y los resultados que está obteniendo, él pase por épocas de desesperación y profunda frustración. ¡Qué buena es la Biblia que no nos muestra a todos así! Victory on Christ. Soy un campeón en Cristo, yo gano porque estoy por... No. Hay momentos realmente malísimos. Y Jeremías es uno de los pocos que abre su corazón una y otra vez y le dice cosas a Dios, ¿de acuerdo? De que está frustrado. Y son palabras muy honestas las que él pronuncia y las que Dios nos permite escuchar. ¿En qué se parece a nosotros? ¿Qué nos dice esto? Queridos, si nos ponemos en su piel, nos vemos siguiendo al Señor. Algunos de vosotros ya muchos años, estamos dando buen ejemplo. Estamos intercediendo, por ejemplo, por nuestros familiares. Estamos de parte de los que amamos. Estamos intercediendo por los que están cerca de nuestros corazones. Estamos haciéndoles bien para recibir ¿qué? ¿Aplausos, reconocimiento y respuestas positivas? Pues no. Por la mañana, los martes, muchos hermanos siempre decían, vamos a orar por nuestros familiares. Tantos años ya ahí al pie del cañón y todavía no dan su brazo a torcer. Entonces, en este sentido nos parecemos bastante al profeta. Los resultados no son precisamente los mejores. Es una voz que clama en el desierto, somos voces que claman, que testifican, que proclaman, pero que con frecuencia estamos muy cerca de Jeremías en nuestra experiencia y sentir. En esta mañana vamos a aprender de él y de cómo Dios ve y reacciona ante sus dudas y ante esos sentimientos que él expone. Lo primero, la primera D que vamos a ver es la D de desilusión. Jeremías está desilusionado con su ministerio y ante todo con los resultados que él está obteniendo hasta ese momento. Y esto se traduce en incomprensión de lo que le está ocurriendo. Incluso me atrevo casi a decir que el profeta no está del todo de acuerdo en cómo van las cosas. Esto es lo que de alguna manera lo lleva a discrepar con Dios. El profeta, al igual que cada ser humano, muestra discrepancias con Dios, con cómo Dios contesta, con cómo Dios actúa, con cómo Dios se presenta. Y esto no es nuevo, sino que a este profeta le pasa en más de una ocasión. Y Dios permite que esta palabra y esta experiencia lleguen a nosotros para que sepamos que eso es posible. Incluso que algo así no tiene que ser una muestra de rebeldía, sino sencillamente una muestra de nuestra falta de sabiduría para comprender los caminos de Dios con nosotros. En otras palabras, Dios permite que discrepemos, incluso que le hagamos propuestas de cómo lo haríamos nosotros. Y eso es lo que nosotros llamamos, por ejemplo, intercesión. Tanto por nosotros como por otras personas o por situaciones. Dios entiende que tú en asuntos de fe puedas estar desilusionado. Dios lo entiende. Pero un asunto es discrepar y a pesar de eso escuchar a Dios, cosa que Jeremías hace y que sabemos del domingo pasado que eso no lo hacían los habitantes de Jerusalén. Y otro asunto muy diferente es que después de discrepar tú puedes seguir en una actitud de pataleta, gritando, hablando, tapándose los oídos porque no quieren oír a Dios, porque
no creen que Dios vaya a hablar, porque se instalan en la rebeldía y en la desilusión más negra. Oye, ¿tú puedes estar desilusionado delante de Dios por lo que te está pasando? Claro que sí, pero otra cosa es expresarle a Dios tu desilusión y no querer escuchar ahora lo que Dios te quiera decir al respecto. Tan desilusionado vemos al profeta que piensa que lo mejor que le hubiera podido pasar a él era no haber nacido. Es fuerte. En el 15:10 lo podéis ver. Más adelante, ya en Jeremías 20, a partir del versículo 14, el profeta llega a maldecir el día en que nació. Pero Dios lo había escogido para ser profeta desde antes de haber nacido. Así que de lo que está renegando, lo que lo desilusiona tan profundamente es su llamado a ser lo que es, un vocero, un anunciador de Dios. Su ministerio lo desilusionaba porque estaba lleno de conflictos, siempre contención, siempre rodeado de odio, siempre rodeado de maldición. Por lo tanto, pensaba, si yo nací para esto, oye, mejor no haber nacido, tío. ¿Qué quieres que te diga, Dios? Para esto no. Jolines, ¿no nos pasa lo mismo cuando salimos a la calle? Siempre a ver lo que nos dicen, siempre a ver si nos mandan un policía, siempre a ver si nos vuelven a dar permiso. Oye, pues yo estaría mucho mejor en la iglesia alabando a Dios, aleluya, o en un monasterio bien encerradito allí que no me molestan. Es súper incómodo esto de que Dios te llame y te diga, esto es lo que tienes que hacer. Y cuando lo haces y encima lo que recibes es lo contrario de lo que tú esperas, su desilusión se acentúa cuando recuerda el gozo y el deleite y hasta el orgullo que sintió cuando Dios le concedió el privilegio inigualable de convertirse en su portavoz. Recién comenzando con Dios, y era muy joven cuando eso sucedió, estaba lleno de muchas esperanzas. Él tenía muchas expectativas. En alguna ocasión dice, llevé tu nombre. Ese era su encargo divino, su autoridad, y eso parecía en esos momentos un gozo que no tenía precio, pero ahora eso mismo se había convertido para él en una carga, en una tortura insoportable. Versículo 18, ¿por qué no cesa mi dolor? ¿Por qué es incurable mi herida? ¿Por qué se resiste a sanar? ¿Serás para mí un torrente engañoso de aguas no confiables? Su desilusión con su llamado y cometido es una desilusión épica. Sabe que Dios lo llamó a hacer ese trabajo. Sabe que no tiene la posibilidad de irse de rositas y hacer otras cosas, pero odia su llamado y desea no haber sido jamás comisionado a hacer algo así. Todos sus sueños y sus esperanzas con respecto a su ministerio están por los suelos. La vida para él es un desastre y una decepción que se suma a la próxima decepción. Es un cuadro realmente trágico, pero no es único. A mí personalmente me gustan los cuadros, me gustan las pinturas que se pasan un poquito. Es decir, que aumentan la realidad de tal manera que puedes verla. Esos cuadros están hechos de tal manera que te llaman la atención hacia ese punto, hacia esa concreción. Y eso ayuda a observar lo que el autor, el pintor tenía en mente. Para mí, este momento profundamente emocional de Jeremías quiere llamarnos la atención al hecho de que también, como creyentes, nosotros podemos andar desilusionados y esta desilusión puede llegar a ser tan densa que nos opaca la visión de Dios, que no nos permite ver al Señor por ninguna parte. Nos volvemos críticos y hasta cínicos. No hay nada nuevo y la fe nos parece una bebida gaseosa sin gas. Lo has probado alguna vez, ¿verdad? Vas a tomar Coca-Cola y no tiene gas, ¿y qué es lo que haces? ¡Buah! ¿No? Cualquier bebida gaseosa sin gas, y eso a veces parece la fe. ¿Se entusiasma alguien con las cosas de Dios?
pues se le echa agua fría en abundancia por encima. ¿Tiene alguien un sueño? Se le explica que eso es imposible. ¿Tiene alguien una visión? Mira, yo estoy ya de vuelta de esas cosas, así que no me vengas con esas ideas. Qué fácil es ser negativo y hasta malicioso. La franqueza que muestra Jeremías al hablar de sus emociones es una franqueza que mete miedo. La cuestión es que en varios salmos encontramos el mismo tipo de franqueza y de hablar sin tapujos, pero antes de criticarlo con demasiada dureza, yo os invito a que miremos nuestros propios corazones o que examinemos nuestras mentes para ver si no hay unos pensamientos similares pululando por ahí. La cuestión, amados, es que esos pensamientos y esa desilusión se hace a veces mucho sitio en nosotros, aunque no tengamos el valor o la capacidad de expresarlo tan abiertamente como este profeta. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos? Buscamos la oscuridad de los rincones invisibles. Nos convertimos, a ver si me entendéis bien, en invitados de la gracia y en bebedores de misericordia. Nos convertimos en invitados de la gracia y en bebedores de misericordia, domingo tras domingo, sin que seamos conscientes o sin que nos atrevamos a confesar nuestra profunda desilusión. Yo voy a la iglesia para captar la gracia de Dios, para sentir la misericordia de Dios. Yo voy allí porque Dios me llena, porque esto me consuela. Y no nos damos cuenta de que realmente lo que hay en nuestros corazones es una profunda desilusión porque nuestro llamado no está siendo aquel que nosotros sentimos y supimos al principio, porque no vemos nuestro propósito. ¿A cuántos creyentes podemos preguntarle cuál es tu don? Y te dicen, no lo sé. ¿En qué sirves? Yo no sirvo. Pues tú lo estás diciendo. Es tremendo, porque si fueran 2, si fueran 3, pero son números importantes. Pero esa desilusión, queridos, que no se expresa, que no sale, se puede convertir antes de lo que crees en amargura y en resentimiento. Y te lo digo con el corazón en la mano. Son 2 de las emociones más letales que te puedas imaginar. Al lado de eso, la ira es un juego de niños. La ira, ¿sabes?, hace que tú explotes en un momento y se muere al instante. Cuando la dejas salir es como el gas, ¡boom! Y ya está, ya se fue. Pero la amargura y el resentimiento son de las emociones más duraderas que tú te puedas imaginar. La amargura es como que se empoza, se queda ahí y empieza a quemar, a corroer, a calcinar nuestra mente, nuestro corazón y nuestra fe poquito a poco. Está ahí, trabajando poco a poco. No te das ni cuenta de que está ahí. El Nuevo Testamento lo llama en Hebreos 12, 15 y 16 raíz de amargura. Y claro que eso es una raíz, algo vivo que cada vez se hace más profundo, una raíz que se hace más gruesa, más poderosa. Y mira, da frutos repugnantes. Yo he visto raíces que han reventado muros de casi 1 metro de anchos. Los han roto. Y esas raíces que ganan profundidad con amargura y tristeza en nuestros corazones pueden romper cualquier contención que nosotros podamos tener. Y los frutos son repugnantes a veces durante toda la vida. Y mirad, queridos, el resentimiento y la amargura levantan una de las barreras más resistentes a lo que nosotros llamamos sanidad emocional o a la paz interior. ¿Por qué? Porque parte de su ADN contiene la negativa, ¿sabes? Esa amargura, ese resentimiento contiene la negativa a perdonar a alguien por el mal que nos hayan hecho. Y a veces eso inclusive incluye a Dios por los males que Él supuestamente nos mandó o que permitió que nos alcanzaran o que no evitó en nuestras vidas. Lo tremendo de no querer perdonar, escuchadme bien, queridos, es que eso nos impide también perdonarnos a nosotros mismos. ¿Y qué provoca eso? Pues que bloquea el fluir de limpieza y de sanidad de Dios
y todo lo bueno que Él quiere hacer llegarnos. Los que se niegan a perdonar a otros no pueden experimentar el perdón de Dios. Jesús lo dijo en Mateo 6, 14 y 15. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Queridos, sin perdón no puede haber sanidad, no puede haber paz. El precio a pagar por el lujo de alimentar y de cuidar la amargura y el resentimiento es altísimo. De facto, nadie que siga a Cristo se lo puede permitir ni a la corta ni a la larga. ¿Qué antídoto podemos aplicar ante esas emociones? Es curioso observar que el primer elemento lo encontramos en la oración de queja de Jeremías. Él expresa su desilusión, ¿no? ¿Cuál es? ¿Cuál es el antídoto? Pues mira, la oración misma. La oración misma. Él le lleva su asunto a Dios y le pide que sea Él mismo, Dios, el que actúe. Tú lo sabes, oh Señor. Versículo 15, acuérdate de mí y visítame y véngame de mis enemigos. El Antiguo Testamento nos dice claramente que la venganza es asunto de Dios, ¿vale? Jeremías no se prepara para devolver el golpe de la gente que le está haciendo mal, sino que le pide a Dios que se encargue del asunto. Y eso era lo que cualquier persona justa en el Antiguo Testamento debía de hacer. La venganza y las represalias eran asunto exclusivo de Dios. Pero el Nuevo Testamento va mucho más lejos. El Evangelio no solamente nos dice que no busquemos la represalia, sino que reemplacemos el espíritu de venganza por un espíritu de amor hacia aquellos que nos están haciendo el mal. El amor por los que nos persiguen, el amor por los que nos hacen mal es sencillamente imposible. Desde una perspectiva y con las fuerzas meramente humanas. A no ser que en un acto de fe le demos lugar al Espíritu Santo en nuestras vidas. Jesús nos lo demostró en el momento en el que Él estaba sufriendo la mayor injusticia posible. Allí en la cruz, cuando Él dijo, Padre, perdónalos. Él estaba yendo mucho más allá que el Antiguo Testamento. Jeremías le pedía a Dios que no se olvidara de los pecados de sus enemigos. Jesús rogaba exactamente lo contrario. Y es justo la orden que nos da Pablo en Efesios 4:32. Dice, sed bondadosos y compasivos unos con otros y perdonaos mutuamente, así como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Queridos, esto es un mandamiento ni más ni menos. Y cuando tú notas que todavía en tu vida hay amargura, cuando tú tienes todavía que hablar de lo que te pasó, de lo que te hicieron, de cómo pensaron sobre ti, es que no hay sanidad. Y tienes que ir en oración al Señor y decirle, Señor, dame esas fuerzas que yo no puedo. Mira lo que me ha pasado, dame tú esas fuerzas. La segunda D es la disciplina. Hay caminos que al hombre parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Dios permite que su profeta hable, pero ya en el versículo 19 escuchamos cómo el Señor lo disciplina con toda la gentileza que nos podamos imaginar. Fíjate lo que Dios le dice: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Dios le dice varias cosas. Dios le dice, mira, tú lo que necesitas, Jeremías, es restauración. Y para ello, tienes que volverte a mí y así puedes estar delante de mí. Resumen, su discrepancia, su tristeza, su desilusión provenía de varias fuentes. Se había vuelto en la dirección incorrecta y ya no estaba delante de Dios, sino en otra parte. Queridos, ¿qué es estar delante de Dios? Dios le pide una nueva experiencia de conversión, de mirarle a Él, de volverse a Él. Mira,
uno se pregunta, bueno, ¿en qué estado está el profeta para que Dios le diga, conviértete a mí, conviértete a mí? Imagínate que yo te digo, tienes que convertirte al Señor, Lola. Y tú me dices, si yo con 8 años ya hablaba en lenguas, o algo así. ¿Es cierto eso? ¿Fue eso? ¿Con 8? Con 10, vale, me exageré. Vale, entonces imagínate, Dios te dice eso. Ahora, ¿cuál era? Mira el estado de Jeremías. Éticamente estaba bien. Era obediente al Señor. Intercedía por su pueblo. Hacía lo que Dios le dice. Realmente tenemos que preguntarnos, ¿por qué le dice Dios que necesita convertirse? Que se vuelva a Él. ¿Por qué lo conmina a dar la vuelta? Una cosa es segura, si Dios se lo dice es porque es necesario. Y el Señor le dice, mira, necesitas restauración. Y la segunda cosa que le dice es que entresaque lo precioso de lo vil. O como lo traducen otras versiones algo más modernas, totalmente diferente, pero de alguna manera han llegado a esa conclusión y traducen, si evitas hablar en vano y hablas lo que en verdad vale. Evidentemente el profeta andaba mal en esos momentos concretos y Dios tiene que corregir la dirección en la que se están moviendo sus sentimientos y sus pensamientos. Él necesita, en primer lugar, una conversión, es decir, un cambio de dirección, de pensamientos. Mirad, queridos, vamos a mirar un poquito mejor a Jeremías, porque es que a lo mejor nosotros pensamos que nosotros algo así no lo necesitamos para nada. Mira, primero, era un hombre que oraba e intercedía, ¿vale? Es decir, era un hombre de oración. Si hubiera sido Débora, que era profetisa, hubiera sido una mujer de oración. Yo no quiero que nadie levante la mano, pero no sé quién de vosotros se considera un hombre de oración o una mujer de oración. Luego, lo segundo, él escuchaba lo que Dios le decía. Es decir, era un hombre que no solamente era un intercesor, sino que conocía la palabra de Dios. Sabía lo que Dios quería. Tercero, no solo sabía lo que Dios quería, sino que obedecía las órdenes divinas. Es decir, no era un hombre que escuchaba la palabra, sino que también obedecía la palabra. Y luego, además de esto, decía uno a uno lo que Dios le comunicaba a él. Es decir, era un hombre que testificaba. Por lo tanto, ¿qué tenemos aquí? A ver, un hombre de oración, un hombre que conoce la palabra, un hombre que practica la palabra, un hombre que testifica. Hay caminos que al hombre parecen derechos. Oye, si tú estás en la tesitura de Jeremías y eres una persona así, ¿tú vas a escuchar el mensaje de Dios cuando te dice conviértete? Si ni siquiera somos la mitad. ¿No creéis que quizás es también una palabra para nosotros? La pregunta es, ¿cómo es posible que Dios le pida que rectifique, que vuelva a Él, que se dé la vuelta? ¿No es este hombre un modelo perfecto de lo que nosotros queremos llegar a ser? Amados, es fácil contestar a esto, pero no es fácil entenderlo o asumirlo. El problema de Jeremías era su corazón. Por fuera, olé. Y por dentro, alá. Dilo conmigo. Por fuera, por fuera. Parece que no estamos en Andalucía. Por fuera y por dentro, Alá. No Alá, Alá. ¿Vale? Aquí hay que tener cuidado. Me explico. Lo que Jeremías le acababa de decir a Dios era todo negativo, destructivo, y Dios le dice, mira, no sirve de nada. Y eso mostraba lo que había anidado en su corazón. De ahí que la traducción del versículo 19, que nuestra versión es entresacar lo precioso de lo vil, muy bien puede ser esa. Si evitas hablar en vano y hablas lo que en verdad vale. Lo que de verdad vale no es aquello de mejor que no hubiera nacido nunca. Castiga a mis enemigos. Señor, escúchame de una vez. Dios dice, eso a mí no me sirve. La soledad y el dolor de Jeremías eran muy reales. No se trata de una exageración. Mira, Dios a ese pobre hombre le había prohibido incluso casarse.
Le había prohibido asistir a los eventos sociales de su comunidad. Todo eso está en Jeremías 16. Estaba socialmente aislado. Como antes os dije, sufría ostracismo social. Andaba avergonzado delante de los demás. No es de extrañar que algo de autocompasión empezara a generarse en él y subiera hasta la superficie. Pero Dios no está en contra de que él diga eso. Mira, anteriormente su tristeza, su preocupación y su dolor afloraban también, pero cuando él estaba triste y se preocupaba, era en favor de su pueblo. Le dolía observar los pecados, lo tenía aterrorizado el juicio que se le venía a su pueblo encima, no entendía por qué persistían en el pecado una y otra vez, no entendía cómo ellos hacían oídos sordos a Dios, pero ahora todas sus emociones y preocupaciones no son por el pueblo, están centradas en sí mismo. Se está ahogando y asfixiando en esa autocompasión. Mira, la autocompasión es un sentimiento también muy corrosivo y muy tóxico. Generalmente se nutre del orgullo herido, algo así como: yo me merezco algo mejor que esto. Yo me merezco algo mejor que esto. ¿Por qué tiene que pasarme a mí, justo a mí, esto? ¿No? Y empiezas con la autocompasión. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué tengo que sufrir esto yo? ¿No? La autocompasión está centrada en uno mismo. ¿Y sabes lo que la autocompasión demanda? La autocompasión demanda que los demás se fijen en ti. Pastor, el domingo no me saludaste. Oye, ¿qué quieres que te haga? No te vi. Sí, pero pasé por delante de ti. Vale. Entonces, está centrada en uno y dice, los demás se tienen que fijar en mí. Y además, no fui el domingo, pastor, y no me llamaste. ¿Sabéis cuántas veces he escuchado yo eso? Llevo 3 semanas sin ir a la iglesia y no me has llamado. Cambio de iglesia. No sé qué decir. Me quedo sin palabras, pero la autocompasión es así, ¿no? Que se preocupen por ti, que sientan tu dolor. Eso es tremendo. Estoy herido, pastor. ¿Por qué? Porque no me has dicho nada. ¿De qué? Se me murió el perro. Vale. No, eso fue un chiste de mal gusto. Pero va en esa dirección, ¿no? La autocompasión, pastor, tú tienes que entenderme, ¿no? Tienen que entender tu posición, tienen que ayudarte, tienen que llorar contigo, no te pueden dejar solo, etcétera, etcétera, etcétera. Es que la autocompasión es tremenda, es tan tóxica porque todo es para ti, 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 para ti. Y cuando no te lo dan a ti, entonces empiezas a patinar en el sentido espiritual, ¿vale? Mirad, la autocompasión es un pecado tan sutil, voy a decirlo con otras palabras, es etéreo, es serpentino, es elusivo, que la mayoría no lo reconocen como pecado. Mira, Jeremías, vamos a volver a él. Dios, ¿cómo puedes tú decirme que me arrepienta? Si me paso medio día orando, si me paso buscando en tu palabra, si me paso llevando tu palabra a cabo, si me la paso hablando lo que tú me dices, testificando, son ellos los que tienen que arrepentirse porque están convirtiendo a mi vida en una miseria. Mi vida es una miseria y ellos son culpables. Mirad, cualquier barrera que levantemos para no arrepentirnos, y la autocompasión es una barrera, se convierte en un muro que no deja pasar el perdón, no deja pasar la sanidad y la plenitud. Queridos, ¿por qué muchos prefieren quedarse anclados ahí con sus muchas miserias, con sus enemistades, heridas, dolor y demás? Pues porque no escuchan. ¿Y por qué no escuchan? Porque sus lamentos son tan fuertes, intensos y duraderos que no son capaces de captar la voz de Dios.
A mí me ha pasado, yo solo puedo hablar de mí. Pastor, el mensaje de hoy fue tremendo. Digo, ¿y qué fue tremendo? Hombre, tal y tal cosa. Y yo me quedo también así. ¿Sabes por qué? Porque yo no he dicho eso. ¡No lo he dicho! Y reviso el vídeo, pues yo no lo dije. Y no lo dije. ¿Sabéis qué pasa? Ellos lo han oído, porque están obcecados en ese pensamiento y en esa cosa, y entonces el pastor, eso tiene que haberlo dicho. Qué guay que lo haya dicho, pero no lo dije. Y yo me quedo alucinado, digo, un demonio está suelto. Pero como, ¿sabéis cómo pienso de eso? La autocompasión de Jeremías, todos culpables menos yo, lo estaba conduciendo a un agujero negro de desesperación. Tanto es así que él comienza a acusar a Dios. Dios no me escucha, Dios pasa de mí, Dios no está aquí. Por eso dice en el versículo 18, ¿por qué fue perpetuo mi dolor? Eso en castellano. ¿Por qué? Porque siempre me está doliendo. Y mi herida desahuciada no admitió curación. Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Esta cosa es tremendo, ¿sabéis? Aguas no estables. ¿Sabéis lo que es un wadi, no? Un wadi, esos ríos en el desierto, que hay en Marruecos, en el desierto. Sí, un wadi. ¿Sabéis lo que es? Ya, vale, un río seco. Y él le dice, Dios mío, tú eres para mí como un río seco, aguas inestables. ¿Sabéis por qué? Porque por ahí no corre nunca agua. Dios, voy a ti y me quedo seco. Y cuando menos me lo espero, viene un torrente y me lleva por delante. Eso es un wadi, no sabes nunca lo que te va a pasar. Y él compara a Dios con eso. ¿Serás para mí de esa manera? Cuando te busco, está todo seco. Y cuando menos me lo espero, me arrastras con tu corriente. Fijaos dónde llega. Y queridos, su corazón está confuso, pero es honesto, por lo cual Dios va y le contesta. Y yo creo, hermanos, que la honestidad en nuestra oración delante de Dios es algo que Dios premia, porque es el primer paso hacia la sanidad. Porque no existe sanidad sin arrepentimiento y no existe arrepentimiento sin honestidad. Dios no lo había acusado a él porque se sentía como se sentía, ni por sentir lo que sentía, pero le ordena convertirse, parar y dar la vuelta en su manera de pensar, en su manera de hablar e inclusive en su forma de sentir. Lo de Jeremías era una cuestión de su corazón. Dios lo sabe. Dice Jeremías mismo bueno, es Dios que le dice a Jeremías en el 17:10, yo el Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Por eso le habla al corazón y Jeremías lo escucha. Tiene que dejar atrás cualquier atisbo de resentimiento, de desilusión, de amargura, de autocompasión. Son cosas que están empezando a destruir su corazón y por lo tanto su relación con Dios. Y cuando tú notes algo de eso en ti, tienes que parar y hablar con el Señor sobre ese particular, exponérselo para que el Señor te hable y tú puedas ser sanado. Por eso Dios le da unas directrices. Ahí es cuando el Señor le dice hacia dónde ir. Y la dirección es muy clara. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. En palabras más modernas, Jeremías, tienes que ser un influencer. ¿Ok? ¿Lo habéis entendido? Los jóvenes todos, chíngala. Tienes que ser un influencer. Y yo creo que el mayor peligro de Jeremías es que con esa forma de pensar en su corazón, poco a poco se estaba empezando a acoplar de alguna manera a la forma de pensar y de vivir de los que le rodeaban, a dejarse ir. Si Dios tardaba en hacer realidad sus promesas, si a él le iba tan mal, si le daba la impresión de vivir en un vadi, ¿por qué no pensar y actuar como los demás? ¿Por qué no convertirse a ellos? ¿No tendrán razón ellos que les va mejor que a mí? ¿Por qué tanto radicalismo con Dios, con la oración, con seguirlo?
Pues oye, a ellos les va mejor que a mí. ¿Os acordáis cuando él piensa en la gente de su pueblo y dice, allí en mi pueblo a todos les va bien y son ruines, ruines, ruines? ¿Y a mí? ¿Y a mí me va mal, aunque soy una persona como a ti te agrada, Dios? De hecho, el proceso de convertirse a ellos estaba en ciernes. Su corazón, fijaos en esto, por favor, su corazón, el corazón de Jeremías se estaba desviando. No sus rituales, no sus actos, ni su fe práctica, pero el corazón estaba empezando a temblar. Autocompasión, lejanía del Señor, falta de restauración, palabras sin valor. Ya se estaba apoderando todo esto de él, pero el Señor lo invita, a pesar de sus dudas, sus cuestionamientos, a acudir a él para ser restaurado. Lo único que Jeremías podía hacer con su autocompasión era arrepentirse de ella y asumir nuevamente y de una manera fresca su rol como portavoz de Dios, a pesar de los pesares. Tanto es así que Dios le promete en el versículo 20: y te pondré para este pueblo por muralla de bronce inexpugnable, lucharán contra ti, pero no te vencerán, porque contigo estoy yo para salvarte y librarte, declara el Señor. Te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la garra de los violentos. No, ¿sabéis? Las dificultades iban a seguir, todas. Es como si Dios le prometiera, mira, la situación no va a cambiar, pero lo que va a hacer la diferencia es que yo estaré contigo para salvarte, para librarte, para redimirte, para consolarte en el momento de dificultad. Y queridos, esta es la promesa de nuestro Señor Jesús a los que a pesar de los pesares no nos convertimos a los cantos de sirena del mundo que nos rodea. A los que a pesar de los pesares seguimos aferrándonos a Él como un cinturón alrededor de su cintura. Ahí bien atados. A los que no se dejan seducir, a los que creen, a los que a pesar del dolor y del llanto no comienzan a señalar hacia otros para disculpar sus propios errores, sino que nos lanzamos a los pies de nuestro Dios para pedirle perdón y decirle: Señor, solo tú puedes sanar mi corazón, solo tú puedes realmente hacerme que yo supere estas heridas. Lo que el profeta escucha en sus horas bajas es muy similar a aquellas palabras que nuestro amado Señor Jesucristo nos deja cuando Él dice en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jeremías empieza a dejar atrás sus valores, comienza a mezclar la palabra de Dios con conceptos humanos y está corriendo el peligro de ser influenciado en vez de ser él una influencia para otros. Lo vil se cuela entre lo precioso y genera una contaminación en nuestras convicciones que hace que peligre el mensaje que hemos proclamado hasta el momento. Queridos, yo sencillamente os invito a que tengáis esta semana unos momentos de introspección, como bien dijo nuestro hermano. No habíamos hablado, pero en tu introducción nombraste esto. Unos momentos donde nosotros seamos por una vez totalmente sinceros y seamos capaces delante de Dios de preguntarle dónde está nuestro corazón. Cuánta tristeza hay todavía, cuántos cortes, cuánta amargura, porque mientras eso no sea superado, tú estás aquí bebiendo gracia y eructando misericordia sin que eso te sirva de nada, sin que te sirva de nada. Si tú eres capaz de decir frases como el mal que me hicieron, la experiencia terrible que tuve, aquella cosa, yo no me atrevo a hacerme vulnerable a las cosas de Dios, yo no me atrevo a servir en la iglesia porque vete a ver por dónde me sale este intento. Mientras eso anide, esté de alguna forma en tu corazón, y yo sé que muchos de vosotros habéis sufrido cosas malas y feas, y muchos de vosotros estáis aquí precisamente por eso. Pero mientras eso esté ahí, hay una tremenda barrera de autocompasión que no va a dejar que el fluir de Dios llegue hacia ti. Y sí, vas a estar en un vadí,
¿Vas a estar en un vadi seco o en un vadi cuando te arrasa la corriente de las cosas de Dios? Pero hay un término medio, que es estar plantado junto a corrientes de aguas y llevar fruto en su tiempo. Y creer y ver como que nuestra hoja está siempre verde. Y que el fruto que damos no es un fruto nauseabundo, sino un fruto precioso que honra y que glorifica a Dios. Queridos, por tanto, así dijo el Señor: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Amén. Amén.